las disculpas reiteradas del caso, agradeciendo a la Universidad Continental y a la Universidad Fiditas de Costa Rica por el apoyo que nos han dado en la difusión de este espacio. La idea es que durante una hora justamente los ponentes que me acompañan y yo vamos a hacer una reflexión acerca de la hora de la protección social en las políticas públicas, ¿no? Si es el espacio, si es el tiempo, ¿no? Que cabe y vale la pena reflexionar acerca de esta cuestión que es importante para todos los países en la región y en el mundo, dado el contexto en el que estamos. Bueno, me acompañan Leonardo Prudente de Brasil, especialista en políticas públicas, Weiner Guillén de Costa Rica, ¿no? También experto en políticas públicas, docente universitario, Edgar Medina de Paraguay, también consultor en políticas públicas, y quienes habla Jaime Castilla, ¿no? Quienes haremos 3 rondas, una primera de 10 minutos en la que vamos a plantear justamente el tema, una segunda ronda con una intervención puntual de 3 minutos y una ronda final de 2 minutos, ¿no? Esperamos pues que en los siguientes minutos, y reiterando nuevamente las disculpas del caso por las dificultades y la demora que hemos tenido en el tiempo, igualmente agradecemos su paciencia y bueno, sin más preámbulos, damos la palabra por espacio de 10 minutos a Leonardo Prudente de Brasil. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Yo soy el único no hispanohablante en esta ponencia, entonces les pido anticipadamente la comprensión por mi español. Bueno, yo voy a les presentar un panorama de protección social en Brasil y las respuestas de pandemia y por qué creemos que es la hora de protección social en políticas públicas. Bueno, la literatura en Brasil divide las políticas sociales en 2 tipos: las políticas de promoción social y las políticas de protección social. Las políticas de promoción social son aquellas que te elevan, por ejemplo, educación. Cuanto más educación tienes, más posibilidades y más oportunidades vas a tener. Pero las políticas de protección social tienen el objetivo de ofrecer un colchón para que no te caigas. Entonces, estas son las diferencias y es importante marcar esta diferencia para que no confundas. Bueno, la seguridad social en Brasil, definida en nuestra Constitución, incluye 3 políticas: pensiones, que son contributivas, y salud y asistencia social, que son universales pero no contributivas. La protección social está a cargo de la política de asistencia social. Entonces, para nosotros son casi como sinónimos, ¿vale? Para nosotros, la política de protección social es la más joven de las políticas públicas en Brasil, porque políticas como educación o salud se han estructurado en la primera mitad del siglo XX, pero la política de protección social viene de los movimientos sociales de los años 70. Entonces es la que tenemos más joven y tenemos la Constitución en 88. Entonces eso es un poco de la historia de las políticas de Brasil. Las garantías que la protección social busca en Brasil son la defensa de derechos, la seguridad de ingreso, la convivencia familiar y comunitaria, porque la familia y la comunidad son los ciclos más cerca de la persona para ofrecer protección social, el Estado es el tercero. Y la última garantía es la protección contra vulnerabilidades y riesgos sociales. Hay que tener en la cabeza la diferencia entre vulnerabilidades y riesgos, que son muy distintos. Las vulnerabilidades son vicisitudes relacionadas al ciclo de vida o ciclo social de la vida, es decir, viejez, maternidad, raza, discapacidad, embarazo, pobreza. Estos son vulnerabilidades. El riesgo social quiere decir la violación de derechos, como explotación, uso de drogas, violencia, abuso, estas cosas.
Entonces, hay que proteger estos dos tipos de personas. Lo que se pasa es que con la pandemia se creció mucho el número de personas que necesitan protección social. El número de desempleados disparó, el sistema de salud está con sobrecarga, tenemos la economía ha sufrido un gran impacto, entonces tenemos mucha gente que ahora busca la protección social. Entonces, eso es algo muy importante, porque la protección social es algo que tiene que tener la oferta, aunque no haya la demanda. Es decir, tenemos que tener la estructura pronta para recibir la demanda cuando ella venga. Este es el caso de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, mucha gente empezó a procurar, entonces ahora tenía que tener una oferta para ofrecer la protección social. Nuestro sistema de asistencia social ya estaba estructurado hace más de una década y tenemos una estructura muy clara, cada actor reconoce su rol y el rol de los otros actores, y hay flujos bien definidos de asistencia técnica y financiera. Entonces el sistema logró rápidamente hacer cambios para contestar los nuevos desafíos. Por ejemplo, flexibilización de las reglas, la compra de equipaje de protección individual para los trabajadores, protección de las personas acogidas como niños o adultos mayores. Esto de pronto le han ofrecido esta protección. Pero lo que me llama la atención es que en el inicio de la pandemia, los actores en el debate público decían, vamos a mantener solo las políticas esenciales, es decir, salud y seguridad. Pero, ¿cómo se puede decir que solo estas dos políticas son esenciales? De pronto se concluyó que la asistencia social igualmente era una política esencial, porque ¿quién iba a cuidar de los acogidos, de la población en situación de calle? Entonces, la pandemia y el gran número de personas que buscó protección social en políticas públicas en Brasil ha creado una gran oportunidad para que se consolide la política de protección social entre las políticas más importantes. Entonces, no hay espacio para hacer cambios que puedan tornar la política más pequeña o más delgada. Incluso a causa de los desafíos de seguridad de ingreso, ahora ya discutimos la posibilidad de un ingreso básico universal y no más las políticas de ingreso condicionado. Entonces, por eso creemos que es la hora de protección social en políticas públicas, porque hemos visto que la sociedad puede vivir cambios que pueden demandar un gran número de personas a la protección social. Gracias. Bien, Leonardo, gracias, ¿no? Todavía te quedaban unos minutos. Agradecemos la precisión que has hecho. En todo caso, damos pase en este momento a Wainer Guillén de Costa Rica, también por espacio de 10 minutos. Bueno, primero que todo, buenas noches y agradecerles y bueno, reiterar las disculpas. Esto ocurre en tiempos de pandemia también. La conectividad y cómo nos empujaron al mundo digital, literalmente. A algunos nos ha costado más, a otros a unos no tanto, ¿verdad? Yo quisiera primero que todo dejar planteado, esto no lo vamos a agotar acá. O sea, más bien creo que la iniciativa es abrir el espacio de discusión, análisis, porque la pandemia marca definitivamente un antes y un después en todo, ¿verdad? O sea, y en el tema de las políticas públicas y en el tema
de la protección social como un concepto y como instrumentos que vienen, como decía Leo anteriormente, a velar por la seguridad social y por el bienestar de la población, especialmente de los más vulnerables. Sin embargo, la protección social debería ser una garantía y un derecho para todos, no un privilegio, ¿verdad? O sea, para unos pocos. Pero definitivamente todo lo que veníamos haciendo antes, que ya tenía desafíos importantes, ¿verdad? O sea, yo creo que se venían dando buenas iniciativas a nivel de estructuras y de programas de protección social. El único, estoy hablando del antes de la pandemia, lo único es que el desafío que creo que veíamos en la región, inclusive en nuestro país, es que venían a constituir buenas iniciativas o programas muy específicos de gobiernos, de periodos de cada 4 años. Faltaba hacer la conexión, la sinergia en un sistema de protección social único, en donde todas las instituciones que tienen que ver con programas de bienestar social articulen. En nuestro país, todo este concepto de protección universal y esta vocación al bienestar, pues viene casi de los años 40 y 50, ¿verdad? Y ahí en esta época se instauran grandes e importantes instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de Trabajo. Sin embargo, en el transcurrir de tantos años, en el tiempo, al parecer costó y venía dándose la dificultad de la articulación. Entonces teníamos antes de la pandemia problemas de duplicidades, muchas instituciones que estaban otorgando programas, pero que no articulaban entre sí. Tenían sistemas de identificación, tenían sistemas de selección, algunos programas eran de selección condicionada, transferencias en este principio del siglo XXI, con todo el tema de las transferencias condicionadas, pero faltaba, y creo que esto era algo, no sé, en la literatura lo dice también, propio de la región. El tema de un sistema articulado, único, propio de una política clara social, ¿verdad? Porque recordemos que la protección social no es una política en sí misma, constituye y forma parte de una política social, ¿verdad? O sea, como el tema que mencionaba Leo ahora, el tema de la promoción social también. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, teníamos un escenario complicado, confuso, inclusive en la región y más también en nuestro país. Teníamos temas ya de pobreza muy estructural, con índices que nos estaba costando superar, y en la región igual. Estamos en una región altamente, con índices altos de pobreza, de desigualdad, de desempleo, de inseguridad social. Esto era antes de la pandemia. ¿Qué pasa después de esto? O sea, el tema es que no podríamos apuntar como a unas claves o a una lectura, porque estamos en medio todavía de la pandemia. No sabemos cómo van a quedar nuestros estados. No sabemos cómo van a quedar nuestras economías. Y aquí creo que hay que balancear también algo muy importante en el tema de las políticas de protección social, es que es importante que hayan economías y estados y sociedades con economías no robustas, pero sí que tengan su crecimiento, ¿verdad? O sea, y obviamente todo este tema de la pandemia pues está golpeando increíblemente no solo el sistema de salud, sino también los sistemas financieros y económicos, ¿verdad? O sea, nosotros estamos pasando de un 12 a un 3, a un 15, 16% de desempleo, ¿verdad? O sea, muchas empresas cerrando, muchas problemas de recaudación, inclusive antes teníamos problemas de recaudación, ahora tenemos más problemas de recaudación porque los diferentes sistemas de seguro, pues cuando uno deja de trabajar, deja de cotizar, ¿verdad? O sea, esto trae consigo problemas serios para
para el tema de lo que viene después de esta pandemia, que sería un tema de cómo articular y cómo evidenciar un tema de protección social que garantice el bienestar de los más vulnerables. Y acá, repito, o sea, no podemos apuntar algunas claves ni algunas líneas orientadoras porque por lo menos en nuestro país estamos en media crisis y el gobierno ha hecho increíbles esfuerzos. Sin embargo, ya vemos problemas de presupuestos, ya comenzamos a ver problemas de que el gobierno requiere de presupuestos extraordinarios, mayor endeudamiento, como también para sostener este tipo de programas sociales y de protección social. ¿Qué va a pasar después? Bueno, tiene que haber una reactivación económica importante, tiene que haber un importante crecimiento de las economías, de la diversidad, inclusive como para poder seguir manteniendo esta inversión social pública, que es el medio por el cual el Estado puede destinar recursos. Sin esto, cualquier sistema de protección pues va a estar muy debilitado porque requiere recursos. Para terminar, tal vez quisiera puntear algunos desafíos que ya teníamos. No es que tenemos hacia el futuro porque el futuro en ese momento es muy incierto, muy incierto, ¿verdad? Pero que ya teníamos. Primero, teníamos que venir en un fortalecimiento de la institucionalidad, de instituciones que venían ya trabajando con programas de índole social y del tema de la protección social. Ya veníamos teniendo problemas de instituciones de muchos años, pero que no se habían actualizado, no estaban articulando y eso se tenía que venir trabajando. Se tiene que venir trabajando. El otro contexto es que se requiere una renovación de una visión estratégica de las políticas sociales, por lo menos a nivel país. ¿Qué es esto? Es cambiar todo como dice esa frase, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿verdad? Y veníamos con programas muy de gobierno, con discusiones muy de partido y no una visión clara de una política social robusta, ¿verdad? O sea, y el otro punto es el diseño, que creo que esto es un gran reto que teníamos antes, no sé cuánto va a ampliarse esto, y es el diseño de estrategias de combate a la pobreza. No tenemos datos todavía, pero antes de la pandemia ya teníamos un 20-21% de pobreza, y si vemos los índices de desempleo que se van a aumentar, pareciera que van a haber nuevos candidatos que antes no estaban, que a lo mejor estaban en una clase media sosteniendo inclusive el mismo sistema, ahora van a entrar a una clase baja, a una clase de que requieren más bien del apoyo institucional. Y finalmente, y concluyo con esto, creo que es hora de la protección social, pero articulada dentro de una política clara social, no como programas ni como estrategias de gobiernos, sino articulada, realmente articulada y con un enfoque territorial y local, que yo creo que eso se ha dejado. En nuestro país las políticas prácticamente están centralizadas, ¿verdad? O sea, y se diseñan sin tomar en consideración lo territorial. No es lo mismo una persona en vulnerabilidad, una persona que ha quedado desempleo de zona rural a la zona urbana, no es lo mismo una persona pobre en la zona rural y en la zona urbana, o no es lo mismo una persona en condición o en territorio indígena, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Pero pareciera que se establecen líneas generales en donde todo el mundo entra ahí. Y yo creo que hay que particularizar y hay que darle ahí el énfasis desde lo territorial y obviamente una participación local, ¿verdad? O sea, esa sería un poco mi participación. Después, creo que dejamos cosas ahí, ¿verdad? Porque estamos en media pandemia y más bien apuntamos para seguir haciendo un análisis y un replanteamiento de lo que veníamos haciendo. Weiner, Guillén, muchas gracias.
de Costa Rica. Ahora damos pase por espacio 10 minutos a Edgar Medina de Paraguay también para que nos comparta su experiencia y sus reflexiones al respecto. Bienvenido, Edgar. Buenas noches. Así como dijo Weiner, básicamente con este tiempo es muy poco para terminar con todo lo que hay que hablar y más con esta visión a futuro, ¿verdad? Básicamente desde lo que es el gobierno nacional, estas semanas anteriores estuvo el ministro del Interior dando un informe sobre lo que es la visión del Estado con respecto a la pandemia y decía en eso que hace falta justamente un debate amplio en salud pública, en cultura, en lo económico, en lo educativo, básicamente como para enfrentar este tema de la pandemia. Desde este punto de vista sí se tiene un poco de voluntades desde el gobierno de afrontar post pandemia lo que se viene dando. Paraguay tomó la iniciativa de una cuarentena total, apenas tuvo un caso de COVID, básicamente teniendo como prioridad la vida de las personas, pero realmente conociendo el sistema de salud que es bastante precario en nuestro país, muy centralizado, con muchos problemas de abastecimiento en personal de blanco, medicamentos, lo que realmente se quería es que el sistema de salud no colapse, ¿verdad? Tomando también como palabras lo que es el tema de las secuelas económicas, hasta ahora hay muchísimas secuelas que están teniendo, hay muchas empresas que están cerrando, muchas personas que están perdiendo empleos, mucha gente que se le está cesando en los trabajos. Entonces, dentro de todo esto, con la opción de la cuarentena total que se aplicó en Paraguay, se tomaron algunos mecanismos de afrontamiento y se crearon programas, entre comillas, lo llamo programas, que no existían, pero en realidad no hubo una verdadera planificación o una vinculación al plan de desarrollo nacional que ya existe. Si bien estas ayudas de protección social que brindó el Estado tenían un tinte universal, en realidad muchos sectores no fueron incluidos en esta primera etapa. ¿Cuál era el sector cultural, los pueblos originarios, los negocios de mercado, los negocios gastronómicos? Muchas empresas, microempresas, no fueron vinculados. ¿Qué sucede con esto? Varios sectores populares, los barrios, las personas por iniciativa propia y algunas autoridades del gobierno nacional iniciaron cuestiones con un fuerte componente de voluntariado y solidaridad. Básicamente, ollas populares, comedores, donación, distribución de kits de alimentos. Eso es básicamente lo que la gente hizo enfrentando este tema de la pandemia, ¿verdad? Bueno, en general, hay mucha diferencia entre lo que dice. Hoy justamente estaba escuchando el informe del ministro de Hacienda. Hay mucha diferencia entre lo que dice el Ejecutivo, el presidente, y lo que se hace desde el Ministerio de Hacienda. Ojalá que no me estén escuchando los de Hacienda, ¿verdad? Si bien se direcciona el dinero hacia los programas o hacia las políticas catalogadas como primordiales, como son Tecopona, que son transferencias monetarias condicionadas, y otras de protección social, se están sacando fondos de otros programas, otros programas de promoción social, como son las becas universitarias, becas de profesionalización, proyectos culturales, fondos de capacitación laboral. Entonces, se direcciona el dinero que hay hacia políticas de protección que ahora están, que ya habían en existencia hace mucho y que ahora surgieron con la pandemia, como son Putumo, por ejemplo, pero se está sacando dinero de otros programas sociales, por ejemplo. Ahora bien, la idea principal del Estado es una reactivación económica. Y hoy estaba presentando el ministro de Hacienda, la única idea de reactivación económica es obras públicas. Básicamente, construcción de puentes, caminos, viviendas sociales y distribución de créditos blandos a pequeñas, medianas y microempresas, que constituyen casi el 90% de lo que es el movimiento económico acá en Paraguay. Pero esto se ve limitado mucho por la burocracia de los bancos de primer y segundo nivel. Lo otro que estuvieron mencionando es que todos los programas que fueron creados durante la pandemia, como ser Putumo, Ñangaretco, que son
transferencias monetarias, estas no son condicionadas, son transferencias monetarias básicamente para protección alimenticia. En el Ministerio de Educación sería protección alimenticia a través de kit de kit alimenticio en las escuelas. El ministro estaba mencionando hoy que este tipo de programa se va a extender hasta fin de año o incluso 4 meses más del año que viene. Lo otro de los programas que ya existían, como Tecopona, transferencias monetarias condicionadas, Putumo y otros programas de protección social, son ampliar o aumentar la cantidad de familias justamente por el tema del análisis que ahora se está dando. Hay muchas personas que están siendo cesadas en sus puestos laborales, que están siendo despedidas. Claro, esto porque muchas empresas también están cerrando, ¿verdad? Entonces, mucha gente que antes estaba en el borde, ahora va a caer bajo la línea de la pobreza y va a ampliarse la cantidad de familias que están en pobreza y pobreza extrema. Como una previsión, ¿verdad? Una cuestión muy personal, en realidad son dos cuestiones muy personales, que es imposible no mencionar la práctica de corrupción que existe dentro del Estado. Y básicamente dos instituciones son las que se encargan de investigar y o prevenir este tipo de cosas, que es la Fiscalía General y la Secretaría Nacional Anticorrupción. Todo este tema de corrupción se dio a nivel de contratación, contratos amañados, malversación de fondos. Es más, Paraguay tomó ciertos préstamos justamente para afrontar a este tema de la transferencia de dinero a las personas que estaban pasando hambre incluso ya en este momento, ¿verdad? Por otro lado, el tema de salud mental. Desde mi parte, imposible no tocar. Se vieron muchísimas personas, hay mucha gente que el nivel de ansiedad pasó a altísima. Entonces, la Sociedad Paraguaya de Psicología lo que hizo es habilitar una cuestión de orientación y contención dentro de la pandemia, pero era una cuestión voluntaria. Si bien es profesional, sigue siendo voluntaria y no está apoyado por el Estado. En resumen, yo creo que ahí vamos a ir un poco más rápido de lo que estábamos viendo. En resumen, yo creo personalmente que se tiene que abrir un amplio debate, promover acuerdos desde el sector público, el sector privado, las organizaciones sociales para garantizar el bienestar de las personas dentro de todo esto. Como decía Wayne, también no sabemos qué nos toca a futuro, pero de que va a tener consecuencias económicas, va a tener consecuencias económicas. Y lo otro, desde mi perspectiva también fundamental, es una gran deuda que tenemos acá en Paraguay con respecto a las políticas sociales de promoción y de protección social, que es la creación de una red realmente de protección y promoción social. Aquí cada institución cuenta con un programa o proyectos y cada institución hace un trabajo independientemente y sin coordinar con las demás instituciones. Si bien es cierto que por ley hay una institución que debería coordinar todos los programas sociales, en la práctica eso no se da. Entonces, básicamente son dos conclusiones, ¿verdad? O sea, que se tiene que debatir ampliamente desde todos los estamentos, tanto desde el Estado y el sector privado. Y lo otro es que realmente el Estado impulse una red de protección social para vincular y articular todas las que ya existen. Eso es básicamente mi aporte, Jaime, para esta cuestión. Bien, gracias. Bueno, ahora me toca a mí por espacio de 10 minutos, igualmente algunas reflexiones con respecto a este tema tan importante. Y bueno, hay algunas coincidencias definitivamente y otras divergencias, ¿no? Creo y eso lo veremos también en la segunda ronda. Un primer aspecto, coincido con ustedes en que efectivamente, conforme decía Weiner también, ¿no? Y también Leonardo al inicio de su experiencia de Brasil, y también lo comentaba Javier de Paraguay, ¿no? Esto que se han profundizado los problemas existentes, ¿no? O sea, todos aquellos problemas que ya existían, obviamente, se han agudizado. O sea, no hay ninguna novedad. Algunos medios también justamente, que es un poquito, yo quiero también ver un poco también cómo los medios han asumido este desafío, ¿no? Esta hora de las políticas públicas y su énfasis en lo que es protección social. Definitivamente hay un tratamiento acerca de cómo se ha agudizado la corrupción, cómo se ha agudizado pues
los problemas preexistentes, ¿no? Deficiencias del Estado, carencias sociales, ¿no? Demandas sociales. Y obviamente esto, no sé cómo será en sus países, pero yo en lo personal me temo pues que va a haber un embalse social, ¿no? Definitivamente en temas laborales, en temas de derechos, lo tocaba Javier de Paraguay, ¿no? Acerca de estos grupos que corresponden pues a ciertas etnias, ¿no? En fin, hay una serie ahí de asuntos preexistentes que definitivamente van a estallar con mayor fuerza, ¿no? Y eso es algo que desgraciadamente ya lo estamos viendo y los medios justamente también un poco que revelan esto, ¿no? Cuán complicado es en la actualidad este tipo de situaciones y cuántos están agudizando porque ya existía, ¿no? Un segundo aspecto que también quería comentar, ¿no? Y que ya lo adelantaba también Leonardo de Brasil, ¿no? Acerca que esta protección social, ¿no? Como ideal, como propuesta, como forma de trabajo del Estado, de los estados, del gobierno, de los gobiernos, ¿no? Es un instrumento para enfrentar la crisis, ¿no? O sea, no es una varita mágica que nos va a salvar definitivamente, no, pero es un instrumento. El problema es si se ha hecho, como comentaban los colegas que me antecedieron, solamente para salir del meollo del asunto actual conforme está, o si realmente es una base para un trabajo posterior que debe ser sostenido, ¿no? Porque son dos cosas completamente distintas, ¿no? Una, usarla efectivamente como un instrumento para enfrentar la crisis, y otra, si simplemente pues, es un paliativo político para redituarse, ¿no? Como autoridad local o nacional, según sea el caso. Un tercer aspecto que justamente también anotaba en estos días para compartirlo hoy es en cuanto a la implementación, ¿no? De un piso de protección social, ¿no? O sea, y esto lo dicen muchos organismos internacionales, ¿no? Necesitamos obviamente que esto sea el debate ¿no? Universal o focalizado, ¿no? Bueno, en este momento, dadas las situaciones, y creo que es muy parecido en todos los países en la región, obviamente muchos temas han agudizado y necesitamos, creo yo, pues ciertas políticas universalizarlas, ¿no? Porque en filtrar, ¿no? Pierdes obviamente tiempo y definitivamente recursos, porque al final siempre tenemos los grandes problemas de las políticas públicas, ¿no? Subcobertura y filtración, ¿no? O sea, le damos a quien no debemos y no le damos a quien sí debemos, ¿no? Creo que eso nos ha pasado a todos y es un asunto que creo que debe ser de preocupación para todas las autoridades y como comentaba la experiencia Wayne Guillén de Costa Rica también, ¿qué nos toca, no? A los diferentes actores, ¿no? ¿Qué nos toca a las municipalidades? ¿Qué nos toca a los gobiernos regionales? En el caso de Perú, ¿qué le toca al gobierno central? Porque igualmente estamos estructurados, en el caso nuestro, por tres niveles de gobierno. Ahora, una pregunta que también queda pendiente acá, ¿no? De que esta seguridad del ingreso durante el ciclo de vida, ¿no? Hay una cuestión que es clave, y es que el ciudadano, ¿no? Indistintamente de la edad que tenga, entra obviamente en un ciclo de vida, según lo que corresponda a su edad, reitero esto, pero hay diferentes servicios en los cuales entra el Estado, ¿no? Obviamente lo más consumido, como comentaba la experiencia de Brasil al inicio, ¿no? Salud y educación, pero no son los únicos. No son los únicos, ¿no? Porque hay otros servicios también que, por ejemplo, ¿no? Hay, no sé cómo les ha pasado en otros países, pero actualmente hay bebés que están naciendo y que no tenemos en este momento capacidad de registrarlos, porque no estamos dando el servicio público de registro de nacimientos. Pensemos en una cuestión tan elemental como esa, ¿no? O sea, y sabemos bien, bueno, al menos en el sistema peruano, mientras no esté registro de su nacimiento, pues no es ciudadano, ¿no? Entonces es una cuestión compleja. Habiendo, y esto es un comercial aparte, ¿no? De discusiones previas, ya no tanto protección social, sino de gobierno digital, ¿no? Donde supuestamente deberíamos conectar los sistemas para que se activen ciertos derechos y no esperar a que el ciudadano vaya ventanilla por ventanilla a reclamarlo o exigirlo, ¿no? Entonces, creo que es un tema pendiente, ¿no? El que demos a los ciudadanos durante el ciclo de vida servicios, con crisis o sin crisis, y las crisis han acentuado las deficiencias, ¿no? Imagínense, pues, que el hecho de que un ciudadano quiera ir a recibir un beneficio económico que ya está dado por el gobierno, ha significado muchas veces dificultades porque o no cuenta con el documento de identidad o tiene que trasladarse físicamente a los bancos. Es un tema bastante complejo, ¿no? Que revela también nuestras carencias y falencias y nos lleva, creo yo, como oportunidad a mejorarlos, ¿no? Los servicios públicos. Un aspecto en lo que coincido justamente con el comentario que hacía Weiner Guillén de Costa Rica es en cuanto a que no podemos encarar de modo aislado, ¿no? La problemática social que tenemos, ¿no? O sea, ni los municipios, ni los gobiernos regionales en el caso de
de Perú, ni el gobierno central como tal, ¿no? O sea, ahí hay definitivamente que empezar a hacer que el gobierno realmente se articule, ¿no? O sea, el alcalde con el ente superior, con el gobierno central, porque definitivamente necesitamos que haya pues colaboración, coordinación y articulación, pero de un modo solidario en este caso por la emergencia, pero de un modo también más constante una vez que ésta se supere, ¿no? Porque obviamente no sabemos cuándo, pero entendemos, creemos, consideramos, ¿no? Los que trabajamos en gestión pública, los que aportamos desde la reflexión en las políticas sociales, que es importante que el ciudadano pues tenga la atención debida, ¿no? Y no hablo solamente de salud ni educación, hablo de otros derechos también, ¿no? Ahora, ¿cuál es el reto? ¿No? Y creo que aquí lo que nos comentaba al principio el gobernador prudente de Brasil es clave, ¿no? Es cierto, o sea, en un principio salvar vidas, asegurar la salud, creo que eso no es discusión, pero hay otros aspectos en los que ha habido más presión, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que comentaba también Edgar Medina de Paraguay, ¿no? Acerca de fortalecer también las economías, ¿no? Pero esto también tiene un despropósito, ¿no? Si es que no se mitigan daños sociales, ¿no? Porque, o sea, es cierto, hay que reactivar la economía, pero también hay que ser conscientes que hemos provocado daños sociales por salvaguardar la salud y que de una manera u otra tienen que equilibrarse de manera responsable, ¿no? Unas reflexiones finales también, antes de darle la palabra nuevamente a Leonardo Prudente de Brasil, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Y es que hay un desafío futuro, ¿no? Creo yo, y es justamente construir sistemas de protección social modernos para desafíos futuros, ¿no? Creo que hemos pensado tanto, hemos discutido tanto y alguna vez cuando hemos compartido otro espacio con ustedes, colegas, hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Cuán importante es que haya sistemas de protección social para los ciudadanos, obviamente con énfasis en los diferentes grupos etarios, ¿no? Obviamente los más vulnerables, ¿no? Mujeres, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pero eso no significa pues que solamente nos quedemos contentos, me refiero a los países, a los gobiernos, con lo que ya tenemos. Definitivamente esto nos revela que hay una serie de carencias y de manera responsable y autocrítica creo que es tiempo de repensarlo, ¿no? Para justamente desafíos futuros, porque esto no sabemos cuándo se supera. No sabemos si vendrá de pronto otra pandemia de acá unos años más o menos, ¿no? Entonces, ahí es importante justamente que podamos pensarlo, podamos asumirlo y podamos desafiarnos también, ¿no? Y finalmente, ¿no? Con esto voy terminando, ¿no? La protección social obviamente tiene que ser vista como una necesidad humana, ¿no? Social, pero también económica, ¿no? Porque es un modo también de asegurar, ¿no? Que podamos garantizar el progreso de las personas, la sostenibilidad social, económica del país y obviamente esto en la perspectiva también de los que nos indican los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, hay un desafío bastante grande y creo que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Y esto es a título personal, como ciudadano, parte de mi país tan amado que es Perú, cómo es que podemos plantearnos estos nuevos retos para la protección social y donde el ciudadano pues esté al centro de nuestra reflexión, de nuestro trabajo, de nuestros mejores esfuerzos, ¿no? Por garantizar sus derechos. Bien, por espacio de 5 minutos le damos la palabra a Leonardo Prudente de Brasil para una segunda ronda de retroalimentación de lo que hemos compartido indistintamente en los diferentes países. Gracias. Me gustaría destacar algunos puntos de nuestros compañeros. Me encanta que Weiner haya defendido que la protección social sea una política de Estado, una cosa permanente y no un proyecto de gobierno, porque los gobiernos se van, pero la política de protección social hay que mantener. Entonces, afortunadamente hemos logrado hacer esto en Brasil. Hemos estructurado nuestra política en servicios. Servicios son permanentes y no en proyectos. Entonces, algo que se puede aprovechar la experiencia porque hemos logrado con éxito hacer incluso una tipificación nacional de los servicios de asistencia social. Es decir, aquello que no está en la tipificación no es siquiera considerado como elegible a la política de protección social. A lo más me gustaría comentar lo que ha dicho Edgar sobre la salud mental, porque
las políticas de protección social tienen que hacer las personas más cerca y el aislamiento está haciendo las personas más lejos. Entonces, la naturaleza del enfrentamiento de la pandemia es un movimiento contrario a las políticas de protección social. Por eso necesitamos nuevas metodologías, nuevos abordajes para que podamos superar este desafío. Y sin duda, la salud mental y el aislamiento son nuevas fuentes de vulnerabilidad, igual acá en Brasil. Y mi último punto es que de verdad no podemos caer en el falso debate entre políticas económicas y políticas sociales. No hay tensión entre economía y protección social, porque igualmente no hay economía sin protección social y no hay protección social sin economía. La protección económica es una dimensión de la protección social que debe manejar diversos aspectos, como relaciones, protección, familia, muchas cosas. Entonces, seguro es importante garantizar los recursos, pero nuestra experiencia en Brasil nos muestra que la inversión en políticas de ingreso condicionada, en políticas de ingreso para los más vulnerables son altamente positivas. Tenemos acá en Brasil un efecto multiplicador de Bolsa Familia, nuestro programa de ingreso condicionado, de 80%. Es decir, para cada una unidad monetaria que se inversiona en transferencia de ingreso, se incluye en la economía 1.8 unidades monetarias. Entonces, sí es una gran inversión al desarrollo. Gracias. Gracias, Leonardo. En la segunda ronda, igual, Wainer Guillén de Costa Rica por espacio de 5 minutos. Bueno, quiero partir de un hecho. Vamos a ver. Toda crisis tiene oportunidades, ¿cierto? Toda crisis que vivimos es una oportunidad para replantearnos, para reinventarnos, inclusive hasta para sacar lo mejor de cada uno, ¿verdad? En esta crisis que nadie esperaba a nivel mundial, nadie. Creo que no hay nadie en esta sala que haya vivido una pandemia anteriormente, ¿verdad? Entonces todo esto es nuevo, todo es nuevo. Cómo afrontamos, cómo lidiamos, y si no quisiera sonar pesimista, o sea, porque creo que uno tiene que ser positivo, ¿verdad? O sea, pero realmente, desde una perspectiva de realidad, América Latina y toda esta región está siendo el epicentro. Y en los informes que se están dando a nivel de la CEPAL y otros, pues va a quedar en la región muy deteriorada, que ya, repito, antes ya venía, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que es hora realmente de seguir discutiendo estos temas para, como lo dijo Leo, y me encantó, ¿verdad? O sea, no hay no hay dos brazos, no hay uno social y uno económico. O sea, hay un solo, debería existir una sola articulación, pero lamentablemente veo en nosotros, hay mucha polaridad también y hay mucha presión del sector económico para la reapertura económica, y a veces no pensando mucho en el tema de las familias y en el tema de la salud, ¿verdad? El otro tema que creo que también hay que apuntar es que primero es replantear esto, o sea, tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer un contrato a nivel de lo público, de lo económico y lo social, porque si cada uno saca por su lado,
pues no lo vamos a lograr, ¿verdad? Difícilmente lo vamos a lograr. El otro es las alianzas público y privadas, que creo que se tienen que trabajar más, se tienen que desarrollar más, obviamente con principios de transparencia, principios de compromiso, de responsabilidad, pero hay que potencializar más esto, ¿verdad? O sea, esas alianzas público y privadas que son tan necesarias. No podemos seguir pensando que papá gobierno lo tiene que hacer todo y solamente a él le corresponde. Yo creo que hay otra parte de actores sociales importante que tal vez anteriormente no veníamos como visualizando, que es el tema del mercado, es el tema de las organizaciones sociales, el fortalecimiento de las organizaciones locales de base, locales, ¿verdad? O sea, el tema comunitario, ¿verdad? Creo que es importante. Y obviamente fortalecer la institucionalidad de la familia, ¿verdad? Que creo que es muy, muy importante el trabajo de promoción y el trabajo de la prevención. Creo que es un momento de replantearnos, de replantear cosas desde lo que hemos entendido anteriormente por protección social. Eh, eh, en este momento en que estamos viviendo en plena pandemia. Gracias, Wainer. Damos la palabra por espacio de 5 minutos a Edgar Medina de Paraguay. Cortame nomás cuando quieras. Pensando un poco en todo lo que estaban mencionando también, y aquí se viene otra cuestión también para analizar. De hecho que el tema para sentarse a analizar, debatir y llegar a acuerdos, al menos acá en Paraguay, es una gran deuda a nivel de todas las instituciones públicas que trabajan con cuestión de protección social, pero también de las organizaciones sociales que quieren llevar un granito de arena a lo que ellos hacen como tarea, voluntariado, a veces pagado, pero cada uno quiere tener protagonismo del tema en protección social y en algunos en promoción social. Con esta pandemia, yo creo personalmente que se tiene que revisar el concepto y la definición de lo que es pobreza, porque aquí al menos en Paraguay se maneja la cuestión de pobreza como un tema solamente de ingresos. O sea, las personas que tienen un cierto ingreso o que no llegan a un cierto ingreso mensual, entonces son pobres. Sin embargo, con esta pandemia y lo que golpeó duramente con todo el tema de las actividades laborales, nos damos cuenta que existe otro concepto que es el de vulnerabilidad. Muchas personas que estaban relativamente bien trabajando en un puesto laboral seguro, teniendo un ingreso seguro, o muchas personas que dependen de los negocios, que tienen ingresos variables, pero que van dependiendo, que están relativamente bien, entre comillas. Mucha gente cayó sin ningún ingreso, no tienen ingreso, no tienen posibilidad de tener otras fuentes de ingreso y están pasando hambre. Cierto, tienen un vehículo, tienen una casa, tienen ciertas cuestiones materiales, pero en realidad están pasando hambre. Entonces ahí aparece el tema del concepto de vulnerabilidad que tendría que manejarse, que tendría que ponerse sobre la mesa y discutir. Y lo otro que vuelvo a insistir es el tema de la articulación entre las diferentes instituciones que trabajan con programas, sean de protección social o de promoción social, porque cada institución, sea una institución pública o sea una institución privada como organizaciones sociales, no gubernamentales, tienen o quieren tener cierto protagonismo y dejan de lado a las demás en vez de sentarse en una mesa, tratar de articular y no doblar esfuerzos que ya suficiente hacen. Realmente con el tema de la pandemia no tenemos unos visos de solución rápido, no sabemos hacia dónde vamos, estamos en una zozobra permanente, no solamente a nivel económico, sino también social.
a nivel de salud no sabemos cómo puede pasar, es una cuestión de ansiedad tremenda por todos lados. Pero de igual manera yo creo que es importante este tipo de espacios y este tipo de cuestiones como para ir habilitando ideas para posteriormente pasarlo sobre la mesa y tratar de llegar a acuerdos. Por eso para la segunda y como yo creo que ya va a haber otra segunda reunión. Entonces, en vez de hacerlo como una ponencia o una charla entre 4 o 5 personas, sería importante hacerlo una reunión un poco más abierta con los demás participantes que están dentro para que vayan opinando. Un tiempo, unas ideas o unas preguntas puntuales y claras. Esa es básicamente, Jaime. Gracias, Edgar. No, definitivamente, como decíamos al principio, pues el tiempo siempre va a ser corto, ¿no? Porque definitivamente hay muchos temas y definitivamente los participantes también tienen seguramente aportes y comentarios, ¿no? Y eso será seguramente para una oportunidad distinta a esta. No obstante, ¿no? En los minutos que me tocan a mí, también vienen algunas inquietudes, ¿no? Y creo que estamos coincidiendo en ello, ¿no? Cuán importante es cómo se gestionan las políticas públicas y más aún las políticas de protección social, ¿no? Que es justamente temas de Estado, no de gobierno, creo que eso estamos en claro los cuatro, ¿no? Y cuánto desafío significa también generar, ¿no? Este tipo de alianzas, este tipo de nuevas formas también de gestión, ¿no? Porque es un desafío, ¿no? Hemos definitivamente, cada uno de los países, llevado esta pandemia de acuerdo a nuestras posibilidades, pero también se han revelado, desgraciadamente, ¿no? Nuestras propias falencias, ¿no? Y creo que este es un espacio que nos sirve justamente a todos los presentes, ¿no? A darnos cuenta de que lo que ocurre en nuestro país no es solamente en nuestro país, sino que también en unos otros países, pues, ocurre cosas similares o de mayor magnitud, ¿no? No obstante, el desafío nuestro justamente es, ¿no? Como decíamos, y creo que coincidimos también ahí los cuatro, cómo interpelamos, cómo generamos, cómo hacemos justamente que este trabajo de los diferentes gobiernos pues pueda articularse de la mejor manera para generar justamente un nuevo espacio, ¿no? Donde el ciudadano esté al centro, ¿no? Y el ciudadano pueda saber, ¿no? Qué es efectivamente lo que puede esperar, ¿no? Y qué es justamente lo que nosotros tenemos puesta, cómo articulamos, cómo gestionamos, cómo hacemos efectivamente que los ciudadanos pues, puedan acceder a esta plataforma de servicios sociales que debería estar indistintamente de cuándo terminemos, ¿no? Y mi preocupación es justamente que se haga las mejor necesarias para eventos futuros, porque el problema es que saliendo de esta crisis seguramente vendrán otras, ¿no? Y creo que la idea está en anticiparnos y creo que es el desafío también para todos. Y bueno, ahí recogiendo también la preocupación de inicio, ¿no? Lo que planteaba Leonardo Prudente de Brasil, ¿no? Protección o promoción, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Lo que planteaba Wayner Guillén también de Costa Rica, ¿no? O sea, ¿cómo es que hacemos algo esperando que solamente sea una entidad, ¿no? El gobierno central, en este caso, como él decía, papá gobierno que haga todo y ¿dónde quedan los alcaldes? ¿Dónde quedan autoridades locales? ¿Dónde queda la sociedad civil? ¿Dónde quedan las empresas? ¿Dónde quedan los medios de comunicación también? No sé cómo será el tratamiento noticioso, pero yo veo, ¿no? Un sesgo comunicacional hacia noticias, pero no estamos, o sea, esta es una pequeña metáfora con la que quiero terminar esta parte, ¿no? Es que no asumimos muchas veces los medios de comunicación, me refiero a los comunicadores, que estamos en una guerra, ¿no? Y no escribimos como corresponsales de guerra, escribimos como si fuéramos reporteros de policiales, ¿no? O sea, nos centramos en los muertos, nos centramos en las denuncias, pero no vemos justamente otros aspectos que la ciudadanía también necesita, ¿no? Y creo que es una tarea pendiente de aprendizaje, ¿no? Social, los ciudadanos, comunicacional, los comunicadores, obviamente de gestión para quienes están en este momento asumiendo la responsabilidad que les toca por el cargo que tienen, ¿no? Creo que esa es mi reflexión para este punto. Damos pase ahora a una reflexión final, ¿no? Y con el compromiso quizás de, en la medida que pueda generarse otro espacio nuevamente de acá a un tiempo más adelante, si es que también cuento con vuestro apoyo, como planteaba pues Edgar Medina de Paraguay, quizás que también sea un espacio más amplio, ¿no? De conversación, quizás con los propios estudiantes de las universidades, profesionales y otros, ¿no? Interesados también en debatir, ¿no? Y ser parte también de discusión, no solamente
escuchar otras posiciones acerca de este tema, que es obviamente muy amplio y el desafío es bastante grande. 3 minutos cada uno para despedirnos, ¿no? Para plantear alguna reflexión final. En este caso, damos la palabra a Leonardo Prudente, de Brasil. Muchísimas gracias, agradezco a todos por la participación y agradezco a Jaime y mis compañeros por la invitación y deseo a todos que se queden protegidos, seguros, con sus familias protegidas y caso algún de los participantes quiere hablar conmigo, puede escribir a leoprudente@gmail.com. Gracias. Bueno, igual, agradecerles, lástima el tiempo, creo que hay bastantes personas que participaron, les agradecemos bastante la paciencia, ¿verdad? Creo que hay muchas preguntas, ¿verdad? En ese momento hay muchas interrogantes, no todas tienen respuesta en este momento, ¿verdad? Pero bueno, el espacio y agradezco a mis compañeros también del diplomado y creo que en otra eventual podemos sumar a otras compañeras, ¿verdad? También del diplomado. Era precisamente poner algo en discusión, ¿verdad? O sea, en algo, en una perspectiva, repito. Igual que Leo, si me quieren hacer alguna consulta, yo con mucho gusto, mi correo es Guillén Jiménez, todo minúscula, y pegado, guillenjiménez@gmail.com. Yo agradezco también a la universidad donde imparto clases, la Universidad Fidelitas, por también promocionar esto con docentes y estudiantes. Creo que es un tema que da para una tertulia, para dormir bastante, pero sé que Leo, por el tema horario, ya está entrando a las 10 de la noche, ¿verdad? O sea, agradezco a Jaime y agradezco a Edgar. También siempre es un orgullo y un placer participar con ustedes. Ahora casi 11 de la noche. Imagínate. Bueno, desde mi parte también muchísimas gracias. Este espacio no hubiese sido posible sin Jaime. Entonces, de hecho que compartimos ideas bastante similares y preocupaciones muy similares por más que estemos en diferentes países. Entonces, por eso era básicamente la preocupación por armar este espacio como primer puntapié también para otras posibles reuniones en donde pueda haber o existir más debate con otras personas también, incluso preguntas. Desde mi parte, muchísimas gracias. Aprendo siempre con ustedes. Y gracias también a las personas que nos aguantaron, que esperaron todos los problemas técnicos, incluso que se mudaron acá a Zoom para escuchar estas ideas que tenemos. Gracias. Ok, gracias. Bueno, estamos justamente cerrando ya este espacio. No hemos querido justamente que sea una hora exacto, porque justamente el desafío nuestro era plantear una hora de discusión, por qué las políticas públicas, por qué justamente la necesidad de enfocarnos en protección social, el desafío que tenemos, y bueno, pues no, están cada uno de los distinguidos participantes que han tenido la paciencia de mudar de la plataforma inicialmente que teníamos previsto para entrar en esta, ¿no? Quizás luego ya hay un compromiso explícito, ¿no? Para poder de pronto, coordinamos obviamente esto, ya sea con la universidad o con una otra entidad, para que podamos justamente la oportunidad, ¿no? De volvernos a juntar y quizás tener un debate un poco más amplio y también más organizado, también para quizás tener una discusión, ¿no? Un poco más abierta. Y entonces nosotros, ¿no? Lo que vamos a requerir justamente es que igual con toda confianza puedan dirigirse a cada uno de los correos que han dado ya mis colegas. Igual el mío es jcastillab@gmail.com. Igualmente totalmente dispuesto a resolver las dudas en la medida de las posibilidades. Y bueno, hay una pregunta con la que nos quedamos, ¿no? Justamente nosotros, ¿no? Como
ciudadanos, ¿no? Tenemos pues que plantearnos, ¿no? O sea, ¿qué tanto gestionan, ¿no? Las autoridades locales, del gobierno central, ¿no? Los gobiernos justamente están en capacidad, bueno, de una manera u otra hemos comentado, ¿no? Que ha habido bastantes falencias, eso no es un secreto para nadie, pero creo justamente que hay un desafío grande, ¿no? Y eso es algo que con lo cual vamos terminando, ¿no? Agradeciendo nuevamente a todos por su participación y por habernos escuchado, y nuevamente reiterándoles que en la medida posible quizás vamos a generar otro espacio, eso queda como un compromiso pendiente, esperemos ya luego que podamos organizarlo un poco mejor y con más tiempo. Y bueno, esa es la duda con lo que yo cierro, ¿no? Justamente, ¿qué nos espera ahora en el futuro, ¿no? Con los gobiernos locales, con el gobierno central, en fin, para poder atender a esta necesidad, ¿no? De ciudadanía por recibir protección social, ¿no? Es algo que hay que ver para el futuro y que, bueno, agradeciendo nuevamente a Wainer Guillén, ¿no? De Costa Rica, a Edgar Medina de Paraguay, y a Leonardo Prudente de Brasil, y quien les habla, Jaime Castilla de Perú, nuevamente agradeciendo a la Universidad Fidelitas de Costa Rica y a la Universidad Continental de Perú, justamente para ponernos este espacio, ¿no? Y poder compartir con ustedes. De nuestra parte, muchas gracias, cuídense mucho y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo fraterno a todos. Gracias a cada uno de ustedes por su participación. Buenas noches. Hasta otra Buenas oportunidad. noches. Hasta luego. Adiós.